En este vídeo vamos a ver 5 plugins de Waves, los cuales yo suelo utilizar algunas veces, pero dan algún que otro problema. Vamos a ver qué tipo de problemas dan y cómo podemos intentar resolverlo. Primeramente decir que estos plugins no es que sean malos, sino que simplemente a veces nos pueden dar problemas. El primero de ellos va a ser la emulación del channel strip de Helios que hace Waves con su HLS, su Kramer HLS. Y aquí tengo una instancia de Plugin Doctor, que es un software que nos deja averiguar qué está haciendo cada uno de los plugins, cómo se comporta, qué nos puede ofrecer, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver básicamente la curva de frecuencia que nos da y por el momento no debería de dar muchos problemas. Esto nos está indicando que de 0 a unos 20 Hz se mantiene bajo, luego sube, se estabiliza a partir de unos 100 y sigue estable hasta unos 5000 donde tenemos un repunte y luego ya la caída. El problema aquí reside en cuanto a la fase. No sé por qué, pero alrededor de unos 40 Hz tenemos un cambio en la fase. Tenemos una inversión. Eso quiere decir que todas las frecuencias que coincidan con ese punto estarán invertidas en su fase. Si tengo un sonido tal cual, un sonido en solo, y tiene frecuencias bajas, probablemente eso cause problemas en el momento de escuchar ese sonido en los monitores, porque esas frecuencias estarán invertidas en fase. Eso incluso a veces se puede pasar por alto, pero si tenemos dos sonidos con las mismas frecuencias en el mismo momento funcionando a la vez y con una amplitud parecida, obviamente se van a interferir y en vez de sumar, se van a restar. No hace falta decir que si estamos, por ejemplo, trabajando con un bombo o con un bajo y en algún otro sonido que también tenga un resquicio en esas frecuencias, incluimos este plugin, probablemente nos dé problemas. Así que vamos a hacer una pequeña prueba para ver cómo se va a percibir ese problema. Y para ello voy a seleccionar, por ejemplo, este bajo. Y ese bajo sí está funcionando en esa zona de grave de unos 40-50. Así que lo que voy a hacer simplemente es duplicarlo. Y ahora tendría este sonido de bajo y su duplicado exactamente igual. En el duplicado voy a incluir ese plugin, que por cierto a mí me gusta bastante, me gusta mucho cómo suena la zona media y la zona alta, pero tenemos ese pequeño problema en la zona baja. Voy a activar y desactivar el canal y se percibe mucho más grande y mucho más prominente ahora la zona baja, y en cuanto lo conecto desaparece y suena la zona media y la zona alta. Si simplemente desactivo el plugin en vez del canal, puedo notar la diferencia. Esto sería una suma de todas las frecuencias y aquí obtenemos la carencia por esa inversión de fase y esa suma con una positiva y otra negativa. Lo podemos chequear en un analizador. Para ello voy a abrir el analizador que trae muchos ecualizadores y lo único que voy a hacer es apagar y encender el plugin. Ahí lo tendríamos apagado. Y en cuanto lo conecto, podéis ver cómo esta zona se ve atenuada. Si lo desconecto, obviamente recupera su posición. Esto puede ser un problema si, por ejemplo, ponemos ese plugin en una caja, en una palma o algo, un sonido parecido, o a lo mejor un sonido de sintetizador o de instrumento que abarque mucho rango de frecuencias.
para a lo mejor trabajar en su zona media o su zona alta, que vuelvo a repetir, ahí me gusta mucho cómo maneja esa zona este plugin. Y suena a la vez que el bajo, que el bombo, cualquier sonido que tenga importancia en esa zona. Probablemente notemos una carencia, que se ahogue la parte low end, la parte baja. Y a lo mejor podemos estar revisando tanto el bombo como el bajo y no averiguar de dónde viene el problema. Muchas veces el problema viene de un nuevo plugin que hemos puesto, que por alguna razón tienen esos problemas con las inversiones de fase. El siguiente plugin que suele ser problemático es el Aural Exciter de Aphex, y este plugin se suele utilizar en sonidos que suenan en la parte alta, ya que es un excitador de frecuencias altas. Así que para ello ahora voy a quitar ya no necesito este canal, así que lo voy a eliminar y voy a buscar un sonido que suene en la parte alta, a lo mejor un hi-hat o un tambourine o algo así. Vale, a lo mejor este puede que funcione. De hecho suena un poquito apagado, así que voy a utilizar el excitador aural para intentar recuperar o darle un poco de brillo. Para ello lo que voy a hacer es duplicarme el canal y cargar el plugin. Vale, aquí lo tendría. Y si escuchamos qué está haciendo, aquí tendremos 3 posiciones diferentes: el mix 1, el mix 2 y simplemente el efecto propio del excitador aural. Para ver qué está haciendo, vamos a volver a abrir el ecualizador con nuestra gráfica y voy a ir cambiando entre un modo u otro. Si lo desactivo, nos podemos fijar que la gráfica aquí es homogénea, porque la gráfica propia del sonido no tiene frecuencias bajas, es homogénea en esta parte media y luego sube en los medios altos y decae en los altos. Si pongo la primera opción, noto que aquí está ocurriendo algo. El sonido se percibe un poco hueco, sin cuerpo, y básicamente ahí estoy teniendo un filtro de peine, un comb filter, igual que pasaba en las frecuencias graves con la emulación del Helios. Aquí está pasando con este Vintage Aural Exciter. En la posición 2 mejora un poco esa situación, pero tampoco me da brillo. La 1 tiene más brillo. Y si pongo simplemente el efecto, este es el resultado del excitador aural. Aquí tengo 2 problemas. El primero es que me está introduciendo un montón de rumble, de ruido aquí en la zona baja, aunque el ruido está apagado. ¿Vale? Estando apagado, me está introduciendo eso ahí. Pero lo importante es ver qué ocurre si yo pongo a sonar tanto la pista original como la procesada. Así que voy a poner el solo y lo escuchamos. Ahora esto se parece mucho a la posición del mix 1 dentro del excitador aural. También puedo manejar el nivel de efecto con el fader, ya que al sacarlo a un canal independiente puedo manejar y hacer como si fuera un mix. Más efecto, menos efecto. Si le doy menos efecto, si lo dejo en menos infinito, pues no tendré efecto. Y según voy implementándolo, vais a ver cómo en esta zona se empieza a cancelar la fase. Y ahí estoy teniendo más efecto que sonido directo. Entonces,
podré utilizar este plugin, depende de la situación, depende del elemento al que yo le esté añadiendo este plugin. Si está sonando muy en la zona alta, muy alta, muy alta, puede que sea beneficioso, pero si está sonando en la zona media alta, puede que no. Aún así, podemos hacer un pequeño truco que consiste en filtrar la zona que no necesitamos del efecto. Así que incluyo un Fat Filter, pongo un filtro y llevo esto hasta la zona donde me está dando problemas. ¿Cuál es la zona donde me está dando problemas? Pues lo podemos chequear. Vamos a coger esta zona de aquí. Ahí. Es más o menos por aquí. Más o menos en unos 1200 Hz. Pues voy a llevar el filtro hasta unos 2000 para asegurarme que de aquí hacia abajo en el efecto no hay nada. Simplemente está esta parte hacia arriba. Pero ¿qué ocurre? Ahora estoy moviendo ese confilter. ¿Veis? ¿Por qué? Porque este filtro también me está generando un cambio de polaridad. Así que lo que puedo hacer es ponerlo en fase lineal. Y de repente ya está en su sitio. Ya puedo utilizar el excitador aural sin que me cause problemas de cancelación de fase. Obviamente podemos ver este plugin también en el plugin Doctor para checar visualmente qué está pasando, dónde está el problema. Fijaros que en cuanto lo pongo en el efecto, puedo apreciar que esa cancelación de fase está en esos 1200 Hz. ¿Vale? Ahí va a estar el problema de este plugin. Se puede solucionar fácilmente, como hemos hecho, y poder utilizarlo. Pero no siempre tiene por qué dar este problema. Hay veces que si el sonido en el que estamos procesando ni siquiera llega a esta zona, se mantiene aquí, esta zona de aquí, no tendríamos ese problema. El siguiente plugin con el que me he encontrado problemas es el C4, que básicamente es un compresor multibanda. Por norma general, si vamos a utilizar un compresor multibanda, hay muchas personas que lo utilizan en el resultado general o en grupos. Si lo vamos a utilizar en el resultado general, en el mix bus o algo parecido, probablemente no nos demos cuenta de los problemas que nos está efectuando. Pero si lo utilizamos en grupos, en canales de grupos, ahí vamos a empezar a notar cómo falta potencia, falta cuerpo, falta a lo mejor pegada. Y eso es debido a que los filtros que contiene ese multibanda están generando otra vez cancelaciones de fase. Están generando varios confilter, varios filtros de peine. Así que vamos a abrir el plugin Doctor y en él vamos a cargar este C4 o compresor multibanda de Waves. De hecho, voy a desactivar. Fijaros que como te lo he cargado ya aparecen aquí 1, 2 y 3 problemas. Voy a desactivar los filtros y aún así, aunque lo tenga en bypass, eso sigue estando ahí y me va a estar causando problemas. A lo mejor no es un problema muy evidente, pero sí puede ser un problema acumulativo, que se acumule si cargo varias instancias del plugin. Incluso si cargo una, puede que interfiera con otros sonidos. Para hacer un ejemplo en el que notemos bien qué está pasando, voy simplemente a coger un grupo, por ejemplo el de la percusión, y me voy a generar un duplicado de ese grupo. En ese duplicado voy a cargar un C4, desactivo todos los compresores
Y fijaros qué pasa. Me está haciendo un filtro de peine en casi todos los sitios. De hecho, ¿dónde me los está haciendo? Vamos a chequearlo en el ecualizador. Fijaros, este es el ecualizador que tengo puesto en la salida. Y tengo uno ahí, otro aquí y otro por aquí. Si yo muevo la posición de estos compresores, el filtro que define dónde va a comprimir, vais a ver cómo se mueve el filtro de peine. Voy a mover esta, que se correspondería con esta parte de aquí. Parece que estoy poniendo un phaser en vez de un multibanda. Y por esta razón, este plugin no es muy aconsejable, porque no tiene opción de fase lineal. Sin embargo, por ejemplo, el MB de FabFilter sí la tiene. Y de hecho creo que según lo cargas ya actúa con un proceso de fase lineal para evitar estos problemas. Ya no necesito esta pista, así que ahora vamos a ver el siguiente. El siguiente es el Low Air. Low Air es un plugin que nos va a alimentar algún sonido con frecuencias subgraves. Se suele utilizar para realimentar los bajos, los bombos o cualquier sonido que necesitemos que retumbe en la zona baja. Pero tiene un problema. El problema es que tiene un control que puede hacer que todo se desfase un poco, que cambie su punto en el que está sonando, se mueva y module el bajo. A veces puede ser conveniente, pero otras veces no lo es tanto. Así que abrimos Plugin Doctor otra vez. Y aquí lo tenemos. ¿Qué está haciendo? Fijaros que está... Ahora estoy en fase, estoy checando la fase. Esa fase, fijaros cómo se está moviendo. Está modulando y está interfiriendo en la señal. Voy a quitar el sonido directo y fijaros qué ocurre. Como que se desplaza muchísimo. Voy a bajar. Este control sirve para tener una octava por debajo, una señal subgrave, una octava por debajo de lo que esté sonando. Y este es el que modula todo. ¿Veis? En cuanto lo paro, deja de modular. Y por lo menos está quieto y sé dónde está el problema. Sé que el problema va a estar aquí. Eso sin contar esto de aquí. Esto es despreciable porque se supone que estamos generando un apoyo subgrave. Entonces no necesitamos esa zona alta. Si vamos a las frecuencias y vemos cómo está manejando la frecuencia, en cuanto suba este, tendría este refuerzo, este sería el refuerzo de graves. Yo de utilizar este plugin utilizaría solo este control. Aún así, tengo ese problema ahí. Pero está estanco. Bueno, sé que en 40 va a causar problemas. Si estoy trabajando con un bombo o un bajo, 40 a lo mejor no lo necesito, pero si estoy trabajando con un subgrave, como es el caso, tener una inversión de fase justamente en la zona en la que quiero yo apoyar de alguna manera, en la que quiero realimentar, pues a lo mejor no tiene mucho sentido. Sí es cierto que tengo un botón de alineación aquí, pero como es para el sonido directo, tampoco me está haciendo mucho. ¿Veis? En cuanto quito el sonido directo, tengo problemas. O sea que de alguna manera me obliga a tener la señal directa. Y a lo mejor yo no la quiero. A lo mejor simplemente quiero generar un apoyo que suene de manera independiente. El problema viene en cuanto toque este. Aquí parece que no hay... Sí, en cuanto lo toco, ya está. Ya se forma. ¿Veis? Se mueve esa fase hacia todos los lados. En frecuencias, mirad lo que pasa. Empieza a modular el grave. Y ya no es estable. Ya no tengo un grave estable, sino un grave que se mueve, que retumba a lo mejor demasiado. Y eso me va a causar problemas. Básicamente el problema es que en ocasiones lo escucharé bien, en otras ocasiones lo escucharé demasiado y en otras ocasiones lo escucharé poco. Entonces no me sirve de mucho para realimentar algo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con el bajo. Así que vuelvo a duplicar este canal.
y voy a cargar ese plugin. Obviamente voy a escuchar el resultado. Quito el sonido directo porque ya lo tengo en el canal original. Voy a quitar la percusión. Quito la modulación. Y ahí tendría el subgrave para realimentar al bajo. Si yo añado el bajo normal, obtengo un bajo un poquito más grueso. Pero suena mejor sin él. Suena mejor sin él porque justamente en esa zona de 40 me está cancelando. Para resolver eso tendría que utilizar este control para que esa cancelación se moviera y a veces se cancelara y otras veces no. O sea, básicamente lo que va a hacer es como engañarme un poco. ¿Veis? Y ahora hace como un y a lo mejor no es lo que yo necesito, simplemente necesito realimentar el bajo en su parte más subgrave. Entonces, en ocasiones, este plugin me puede ayudar, pero en otras ocasiones va a hacer todo lo contrario. El último plugin que vamos a ver es uno que se llama Vitamin, que se supone que es un excitador multibanda. Como os podéis imaginar, el problema viene de las cancelaciones de fase que va a provocar las diferentes bandas debido a los filtros que utilizan. A veces es un poco desalentador utilizar este tipo de plugins porque tú tienes la idea y vas a ponerla en práctica y el plugin te causa más problemas que beneficios. Ese plugin en particular, lo vamos a abrir Plugin Doctor ahora y vamos a abrirlo. Esto es un excitador multibanda. Entonces, si yo necesito más brillo, la idea sería de que excito esta zona, ¿vale? Sube ahí, pero si vamos a la fase, fijaros lo que tenemos. Tenemos cancelación en 1, 2, 3 y 4 bandas. De hecho, igual que en el anterior, si yo muevo la banda, moverá la posición de la cancelación. Si tengo un sonido, vamos a decir extenso, que tiene medios y agudos, y yo necesito que tenga un poco más de brillo, de esa definición adicional, pues a lo mejor la idea digo, bueno, cargo este plugin y soluciono la situación, pero cargo ese plugin y empiezo a introducir cancelaciones de fase. Como podéis imaginar, pues no ayuda demasiado, porque me va a causar 1, 2, 3 y 4 problemas adicionales. En ese caso, yo prefiero no utilizarlo. Pero claro, tendría que utilizar otras herramientas para conseguir lo que quisiera. La pregunta aquí es básicamente ¿por qué estos plugins no están revisados? Y no están... No sé, se pueden testear cosas y se pueden probar cosas, pero yo creo que estos son fallos grandes. Y no se debería de seguir distribuyendo este tipo de plugins porque, aunque en ocasiones ayuden, en otras perjudican. Y no sé hasta qué punto es beneficioso tenerlos. Si básicamente, a lo mejor no los vas a utilizar o no te van a dar el rendimiento que tú necesitas. Yo creo que debería haber una revisión de estos plugins, actualizarlos y tener la opción, por ejemplo, en estos, de tener fase lineal. ¿Para qué? Para poder evitar los problemas y que si tú necesitas que actúe de manera natural, lo puede hacer, y si necesitas que actúe de manera limpia, también lo puede hacer.